¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy René Navarro, mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a Pasión Criminal. En esta ocasión hablaremos de los siniestros pasos de Jeffrey Epstein y sus múltiples denuncias de tráfico sexual de menores. Para ello me acompaña, como en todos los programas, Silvia Enciso. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal, René? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarlos. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de este sujeto, vamos a conocer toda la turbia historia que hay detrás de él. Pues él se dejó llevar por sus bajas pasiones sin importarle deshacer la vida de decenas de menores. Veamos. Socialmente, se manejaba como un carismático magnate que convivía codo a codo con hombres de la talla de Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrés de Inglaterra, pero su mundo interior estaba repleto de inmundicia sexual. We weren't even a human being to them. We were just another toy to be passed around, and that's what they did. Jeffrey Epstein, el depredador sexual estadounidense, tuvo una desenfrenada vida de lujos. Epstein formó un imperio en finanzas, amasó una gran fortuna que le permitió adquirir mansiones en su natal Nueva York y otra en Florida. Su trayectoria como un inminente hombre de negocios se vio opacada en 2008 al ser acusado de abuso sexual contra varias adolescentes en una de sus mansiones en Palm Beach. Logró un acuerdo con la Fiscalía de Florida para frenar la investigación criminal que le habría valido cadena perpetua y únicamente purgó una condena de 13 meses de cárcel, además de lograr un acuerdo económico con sus víctimas. Al poco tiempo, fue acusado por la Fiscalía Federal de Nueva York por abuso de menores y esta vez no obtuvo su libertad. El cuerpo sin vida de Epstein fue encontrado en la misma cárcel federal de Manhattan que albergó al famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y es que Jeffrey tenía una particular y malévola fascinación por las adolescentes. No solo las llevó a las peores vejaciones sexuales para su morbosa satisfacción, sino que además las condujo a un reprobable tráfico de menores. Las acusaciones en contra de Jeffrey estremecieron a la comunidad estadounidense. De acuerdo con documentos judiciales, el millonario explotó y abusó sexualmente de docenas de niñas menores de edad en Nueva York y Florida. Get undressed and have sex with Jeffrey Epstein. Destinaba gran parte de su dinero para controlar una amplia red de pornografía infantil. Algunas de sus víctimas no habían rebasado los 14 años de edad. La primera vez que fue señalado por su degenere se dio en el año 2005, cuando la madrastra de una pequeña de tan solo 14 años de edad lo denunció a través de una llamada telefónica al departamento de la policía de Florida. La mujer explicó que Epstein había agredido sexualmente a la joven a cambio de una paga. Sus delitos sexuales incluyeron tráfico sexual de menores. Cierta vez, en una sorpresiva redada en una de sus mansiones, la policía incautó fotos de desnudos de supuestas chicas menores de edad. Sin embargo, durante su proceso judicial, él no mostró ningún signo de arrepentimiento. Y aún tras la muerte del pedófilo millonario, las acusaciones en su contra siguen apareciendo. Not okay to sexually abuse anybody. Las investigaciones judiciales apuntaron a que Jeffrey tenía una cómplice de la perversión. Y sorpresivamente se trataba de su pareja sentimental, una mujer llamada Ghislaine Maxwell. Al regresar vamos a descubrir más detalles de este espeluznante caso. Vamos a una pausa y regresamos con esto y más. Una gran noticia a todos mis lobos traviesos. Por primera vez, la nueva pastilla azul tiene promoción en todo el mundo. Compra un frasco con 10 al 50% de descuento y al comprar 2, el tercero es totalmente gratis, representando un 70% de ahorro. Llama al 777-358-4000 o desde tu celular al *4000. Visita pastillaazul.mx o playsex.mx. Compra hoy mismo y recibe en la privacidad donde tú nos indiques. Tenemos planes de pago.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Pasión Criminal con el caso de Jeffrey Epstein, quien tuvo un importante aliado de sus perversiones. Pese a su alto rango dentro de la monarquía inglesa y aunque existían algunas evidencias en su contra, el príncipe Andrés de Inglaterra no mostró compasión por las víctimas de los abusos de Epstein. Incluso declaró que no conocía a Virginia Giuffre, una mujer que la había acusado de abuso sexual cuando ella era menor de edad. Sin embargo, tras salir a flote su maldad, se retiró de la vida pública, lo que derivó, por supuesto, a la imputación de cargos por abuso sexual allá en Estados Unidos. My sister's been around these people. My sister was 16. Y ahora conozcamos la vergonzosa participación de Ghislaine Maxwell en este terrible caso. Y es que, como es sorprendente, Jeffrey no trabajaba solo, sino que su cómplice fue su propia pareja. Ella fue pieza clave para que él lograra todos estos actos tan atroces. Veamos. Ghislaine Maxwell hizo mancuerna perversa con Epstein tras comprobarse que Ghislaine había facilitado menores de edad con fines sexuales al magnate de la depravación. Fue sentenciada a 20 años de cárcel en el año 2021, aunque la fiscalía había solicitado hasta 55 años de prisión. La mujer fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos relacionados con el tráfico sexual de mujeres menores de 18 años que habían sido reclutadas para que Epstein abusara de ellas. El cargo de mayor gravedad se relacionó con el testimonio de una chica llamada Caroline, quien narró que le había pagado por sexo, esto durante las visitas a la mansión de Epstein en Florida, cuando tenía tan solo 14 años de edad. Durante el proceso en contra de Maxwell, trascendió que elegía a mujeres menores, bonitas y vulnerables que provenían de familias de escasos recursos y las seducía con engaños para llevarlas ante Epstein. El que Maxwell pisara la cárcel representó un enorme alivio para las víctimas. Concretamente, Annie Farmer aseguró que el encarcelamiento de Maxwell traería gran consuelo a las sobrevivientes de todos sus abusos. Y es que después de conocer esta escabrosa historia, recordemos que su máxima exposición se dio justamente durante una serie de televisión, pero hay un trasfondo del que se habla, René. Exactamente. Se dice que la plataforma de Netflix, el hermano de Epstein y además las supuestas víctimas están confabulados para poder tener acceso a los millones que dejó Epstein y poder repartírselos. Investigadores han explorado lo más recóndito en la mente de los abusadores sexuales y han llegado a interesantes conclusiones. Científicos de la Universidad de Nueva York descubrieron que el sexo y la violencia están interconectados en el cerebro. Así es, René, según el Instituto de la Tecnología de California, sujetos con una mala conexión cerebral pueden verse dominados por sus impulsos sexuales y también violentos. Según el doctor James McGowan, psicólogo de la Universidad de California, aclara que algunas perversiones sexuales se desatan justamente cuando el sujeto se expone en exceso a la pornografía. Así es, se ha visto además que los depredadores sexuales, comparten ciertos rasgos. Pueden ser adictos al sexo, al alcohol, a las drogas y cada vez buscan más estímulos perversos para excitarse y generalmente lo hacen ya con materiales gore. Pero llega un momento en que se vuelven insensibles, aún frente a contenidos con un muy alto nivel de violencia sexual. En esta fase, los agresores sexuales hacen realidad sus fantasías sexuales con un alto grado de violencia. El FBI, por ejemplo, asegura que la pornografía se encuentra hasta en un 80% de los escenarios de crímenes sexuales altamente agresivos o en los hogares de los victimarios. Y para muestra, el caso de Mark Dutroux, un sanguinario agresor y adicto a la pornografía. La historia de aquel hombre, descrito como la encarnación del mal y un peligroso psicópata, está rodeada de crueldad e impunidad. En la década de los 80s,
Mark Dutroux fue condenado a 13 años de prisión por la violación de 5 menores. Sin embargo, pudo obtener su libertad condicional al convencer al director del penal que su encierro era injusto. Con el corazón destrozado, su propia madre lo calificó como a un monstruo que no merecía ser libre, pero sus contundentes argumentos cayeron en oídos sordos. Y una vez en las calles, Mark Dutroux volvió a sembrar el mal. Pudo adquirir sedantes con una receta médica falsa para drogar a sus víctimas. Con las grandes sumas que obtuvo al robar y extorsionar, adquirió 7 casas, en 3 de las cuales cometió sus horrores. Disfrutaba grabar los episodios de abuso sexual, mientras que las pequeñas víctimas luchaban en vano por sus vidas al permanecer encadenadas. 4 de las menores murieron en cautiverio y 2 más fueron encontradas con vida cuando la policía lo detuvo de nueva cuenta. En el sitio del crimen fue hallado el cuerpo sin vida de uno de sus cómplices, quien había sido drogado y enterrado vivo por Dutroux. En ese mismo lugar también se localizaron los restos de las menores asesinadas y materiales pornográficos. Una vez ante la justicia, fue condenado a la pena capital en 2004 por los delitos de rapto, secuestro y violación de 6 niñas y la muerte de 4 de ellas. Por años, el multiasesino ha permanecido en el olvido. Sus días han transcurrido en una celda solitaria de máxima seguridad, donde una luz se enciende cada 7 minutos para observar sus movimientos. Y aunque estuvo muy cerca de obtener por segunda vez su libertad, es posible que el violador en serie muera tras las rejas. La esposa de Mark Dutroux estaba al tanto de todos los abusos sexuales, pero jamás hizo nada para detenerlo, y mucho menos hizo algo por denunciarlo. Al ser cómplice del silencio y la maldad, Michelle Martin fue encarcelada y tras 16 años de prisión logró salir libre, en medio, por supuesto, del dolor y la indignación de los familiares de todas las víctimas. Así es, al volver, exploraremos un caso más de pedofilia con una alta dosis de cinismo. Una gran noticia a todos mis lobos traviesos. Por primera vez, la nueva pastilla azul tiene promoción en todo el mundo. Compra un frasco con 10 al 50% de descuento y al comprar 2, el tercero es totalmente gratis, representando un 70% de ahorro. Llama al 777-358-4000 o desde tu celular al *4000. Visita pastillaazul.mx o playsex.mx. Compra hoy mismo y recibe en la privacidad donde tú nos indiques. Tenemos planes de pago. A lo largo de este capítulo de Pasión Criminal, hemos sido testigos de los casos de pedofilia más indignantes. Y el protagonista de nuestra siguiente historia se destacó por la forma tan inhumana en que gozaba con el dolor no solamente de sus víctimas, sino también de los familiares de ellos. La última vez que las familias de Nicola Fellows y Karen Haraway las vieron con vida fue en octubre de 1986. Las pequeñas de 9 años paseaban por un parque de la pequeña localidad inglesa de Will Park y jamás regresaron a casa. El padre de una de las menores le había advertido jamás adentrarse a ese sitio por su alta peligrosidad. Sin embargo, ni ella ni su compañera hicieron caso de la recomendación. La angustia de sus seres queridos orilló a la policía para efectuar un intenso operativo de búsqueda con el apoyo de un helicóptero. En tierra, familiares de Nicole y Karen, en compañía de vecinos, amigos y voluntarios, emprendieron las tareas para su localización. Tomaron sus linternas para tener mayor visibilidad ante la densa niebla que hacía en Will Park, un lugar muy tétrico. Tras largos y extenuantes minutos, solo pudo hallarse una sudadera azul. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de las niñas fueron localizados en uno de los senderos del parque.
La forma en que se encontraron los cuerpos evidenciaba signos de violación y estrangulamiento. Cuando por fin los oficiales dieron con Russell Bishop, el llamado asesino de las niñas en el bosque, se supo que él había participado en la búsqueda de las menores. No solo estuvo muy cerca de los familiares de las pequeñas, sino que hasta llevó a su perro Beastie para facilitar el operativo. Aun cuando la familia Fellows lo consideró como un monstruo y había muchas pruebas en su contra, Russell evadió la justicia por años. Fue hasta el año 2018 en que pudo ser encerrado tras las rejas. Las acciones de Russell Bishop causaron conmoción en toda Inglaterra, no solo por sus arteros crímenes contra las menores, sino también por su astucia criminal para fingir preocupación por sus víctimas. Es el típico caso que se dan los psicópatas hábiles maestros del engaño por su mente brillante, por supuesto encaminada siempre al mal, su falta de empatía también hacia el dolor ajeno. Con esto nos despedimos aquí en Pasión Criminal. Mi nombre es Silvia Enciso. Muchísimas gracias, René. Gracias a ti. Gracias a ustedes que nos acompañaron y tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Hasta entonces.